A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Hoy vamos a hablar por encima, porque imposible es que en una hora, ni siquiera hora y media, se hable de Me la voy para mi carta a cuenta. los romanos. Mis hermanos, la carta a los romanos es lo máximo según la gente que sabe del tratado teológico de Pablo. Ahí se habla sobre el pecado, la justificación, la condenación, la vida eterna. O sea, es una cosa completa que está ahí. Entonces, vamos a ver por encima la clase 4B que habla sobre el punto de la justicia. Mis hermanos, miren, yo respeto los puntos de vista de todos mis alumnos y de todas las personas. Primero, yo no estoy llamado a cambiar la forma de pensar de nadie. Y segundo, no quiero cambiar la forma de pensar de nadie. Y tercero, a esta edad que yo tengo, no quiero pelear con nadie por lo que piense cada quien, lo que piense cada quien, piense cada quien. ¿Ves? Entonces, en este tema de la justicia y de la salvación y de la vida eterna, hay dos corrientes fuertes, lo que se llama el calvinismo y lo que se llama el arminianismo. Tanto son dos corrientes que desde el año 1500 se están peleando entre ellos. Yo no soy ni uno ni otro. Yo no soy ni calvinista ni arminiano. Yo me voy a lo que yo entiendo a la luz de la escritura. Ni siquiera se vale, oiga, ni siquiera se vale que yo tenga una experiencia. Esa es tu experiencia. Eso, ninguna experiencia humana puede después ponerse como doctrina. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Mira, que a mí se me presentó un ángel de 3 metros, entonces todos los ángeles son de 3 metros porque tú lo viste de 3 metros. No, 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 eso no se hace. Entonces, lo que yo entiendo, yo, por las escrituras, es que el ser humano, de la caída de Adán, ya estamos en clase, ya estamos hablando sobre la justicia, pero quiero darle mi punto de vista que usted puede, con todo respeto, pastor, no estoy de acuerdo. Ok, eso se vale, eso se acepta. Solamente que el día del examen, ahí me la voy a, ¿entiendes? Ah, el día del examen, usted no está de acuerdo conmigo, rapaz. Entonces, usted puede estar no de acuerdo conmigo y seguimos siendo hermanos y amigos. Yo entiendo que cuando el pecado de Adán y Eva se cayó la naturaleza santa, pura, limpia que tenía el ser humano, Adán y Eva, y todo se tergiversó hasta el punto, mis hermanos, que fíjese, Adán y Eva tenían un potencial tan grande. Ejemplo, Adán le puso nombre a todos los animales de aquel entonces que tenía a su alrededor. Es un potencial de mente demasiado grande para ponerle los nombres sin saberlo. Usted ya ahora sabemos el nombre de animales porque nos los han dicho. Él los inventó. Segundo, un potencial tan grande que la gente habla que la serpiente y Eva hablaron. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Pero yo siempre me he preguntado si fue que la culebra habló en el lenguaje de Eva o es que Eva tenía el potencial para entender el lenguaje de los animales. Yo me inclino por la segunda. Yo me inclino que no fue que la serpiente habló así, así como hablan ustedes, las mujeres. No. Yo me inclino es que era esa mente tan poderosa, limpia de pecado, a imagen de Dios tan claro, que podía comunicarse con los animales. Usted puede no estar de acuerdo con eso, no hay problema. ¿Ves? Pero cuando vino el pecado, dice la Biblia, entró la maldición al mundo, hasta el punto que la tierra antes no producía ni caldo ni espino, y eso vino a producirse por la maldición. Se rompió la relación de Dios con el hombre, la comunión se partió
entró la enfermedad, entró la muerte. Hermano, las emociones se tergiversaron, la mente quedó bajo cautiverio del mismo pecado y eso disminuyó al ser humano. Fíjese que según los estudiosos, lo máximo que el ser humano usa en su mente es el 10% de su cerebro. Y mire dónde hemos llegado con el 10%. ¿Usted cree que Dios le puso un cerebro para solamente usarlo el 10%? Lo que pasa es que todo se tergiversó a unas emociones. Fíjese que el hombre ahora, de espaldas a Dios, a lo malo lo llama bueno, ¿verdad? Y a lo bueno lo llama malo. Droga, prostitución, homosexualidad, corrupción, brujería, hechicería. Hermano, hasta hay países que lo tienen legalizado. Entonces todo eso se tergiversó. Por eso es que yo pienso, como piensa mucha gente también, que a la luz de la escritura, el ser humano quedó en la incapacidad de relacionarse con Dios, pero hasta el punto que dice Efesios que estaba muerto, muerto, de espaldas a Dios, dice otro pasaje, en delito y pecado, y que era hijo del diablo, y que estábamos engañados por el príncipe de la tiniebla, y nos dejábamos llevar por nuestros malos pensamientos, y que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero que Dios en su misericordia, por el amor que nos amó, hermano, tuvo a bien traernos a Cristo. Y dice Efesios 2:8, que nos dio fe para creer, y que esa fe no es de nosotros, sino es un don de Dios. Es decir, que Dios le dio al hombre fe para que creyeran que de ese Jesucristo que le están hablando es verdad el Salvador y que la única forma de escapar de ese pecado, de la muerte, era aceptándolo. O sea que aún hasta la fe que usted y yo tuvimos para creer que Jesucristo es el Señor y aceptarlo, nos las dio Dios. Entonces somos salvos por gracia, pero era necesario la fe para creer y recibir la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, hermano, todo el mundo iba a condenación. La Biblia dice, Romanos capítulo 1, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el mismo Romano después dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 5 dice que ahora pues justificado para con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8 dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? O sea que toda la obra, desde mi punto de vista que yo entiendo, en mi caso, la iniciativa fue de Dios, porque si yo estaba muerto espiritualmente, ¿cómo yo iba a buscar a Dios? ¿Cómo yo iba a querer llegarle a Dios? Dios tuvo que resucitarme, dándome fe para creer, y por su Espíritu Santo vino ahora mi espíritu y me dio vida. Eso es lo que se llama la justicia de Dios, que si la paga del pecado es muerte, entonces, ¿cómo hace Dios para reconciliarnos? Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar eso. Entonces, mira lo que hizo Dios. Dios mismo se encarnó, que Jesucristo es Dios, se encarnó y vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, en la cruz, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una imputación y una adjudicación. A nosotros nos imputaron la santidad de Dios y a Jesucristo le adjudicaron todos nuestros pecados. Por eso es que dice la Biblia que Jesucristo en la cruz que llevó todos nuestros pecados. Y porque ahora dice Romanos 8:28 que a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, y a estos santificó, y a los que santificó, a estos glorificó, porque entonces la santidad, pureza de Jesús nos la pusieron a nosotros. Por eso dice la Biblia que nosotros somos, ojo, la justicia de Dios en Cristo, no es por ninguna obra que usted y yo hayamos hecho. Entonces eso nos desarma de toda arrogancia,
de toda altivez, porque yo entendí, porque yo soy entendido, porque yo conozco, porque yo estudio, porque Dios sabía que yo le iba a traer almas a Cristo, porque Dios sabe que yo tengo económicamente, porque yo tengo 3 doctorados, porque no, hermano, ahí no hay ninguna vanagloria. Somos salvos por gracia del Señor. La otra corriente dice que nosotros entendimos y buscamos y nos esforzamos y por eso aceptamos a Jesucristo. O sea que parte es de Dios y parte del hombre. Y entonces esa corriente piensa que la salvación se pierde. Claro que tiene que pensar así, porque ellos desde un principio están diciendo que ellos entendieron, comprendieron, se dieron cuenta y aceptaron a Cristo. Y entonces, o sea que ellos hicieron algo para completar el sacrificio perfecto de Jesús. Y entonces ahora si no mantienes eso, te puedes perder. La otra corriente, que es la que yo encuentro asidero en la Biblia, es la que dice, somos todos pecadores y Dios nos metió su mano, nos vamos a condenación y que ahora en Cristo es que Él es que nos sostiene, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la culminará hasta el día de Jesucristo. Y que los que somos de Dios, aunque pecamos, no practicamos el pecado, que es muy diferente la cosa, a pecar que a practicar el pecado. Entonces, yo le presento las dos corrientes y usted escoge la que le parece. Eso sí, siempre defiéndalo o aliméntese usted, justifíquese usted siempre con la palabra. No por experiencia, no por testimonio ajeno, sino la Biblia dice o está escrito. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces, de ese punto de vista, vamos a ver la justificación. Vamos a alguien que lea el Salmo 32:2. Salmo 32:2. Vamos a tratar de leerlo en 2 o 3 versiones, comenzando con Reina Valera y después buscamos otras dos versiones más. Salmo 32:2. Como 32.2. En Dice, Reina Valera. Ajá, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ok, bienaventurado el hombre que qué, que Dios qué. El hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Otra versión. traducción en lenguaje actual. Ajá, Dice, tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. ajá. Otra versión. ¿Cuándo escribió eso? Que eso es un salmo, ¿verdad? ¿Qué dice el título del salmo? La dicha del perdón. En Dios habla hoy, pastor, dice, Ajá, feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. ajá. Bienaventurado el varón que Dios no acusa de falta alguna. Fíjense que en todos lados estamos viendo en las versiones, es Dios el que justifica, el Dios el que nos dice no te culpo de falta alguna, pero léeme comenzando ese Salmo 32, ¿de qué habla? Yo quiero ver de qué habla ese Salmo. Perdón. La dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Siga, 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 siga. Dice que es un salmo de David. Un salmo de David. Este es cuando David había cometido el pecado con Betsabé y entonces él está hablando de cómo sus huesos se quebrantaron porque él no había, tú sabes, no había salido Él a luz. sabía que había metido la pata hasta acá. Y entonces, fíjese, hermano, cuando Natán lo consigue, porque él hasta quiso tapar todo el pecado, ¿verdad? Mandó a Uría, lo emborrachó, trató de que se cortara con la esposa para que dijeran que el embarazo era de él, de Uría. Mira todo lo que hizo, pero como Dios no le dio resultado, lo mandó a matar con la carta del, le digo, llévale esto al general. Y cuando el general abrió la carta, ponga a Urías en lo más recio de la batalla para que muera. Ustedes han leído esa historia, ¿verdad? Ujú. Bueno, pero a mí de toda esa historia lo que me llama la atención es cuando el profeta Natán se le aparece y le habla en parábola. Dice, había un hombre que tenía una sola ovejita y el vecino tenía mucha y le llegó una visita al que tenía mucha y en vez de matar una oveja de él,
fue de matar al vecino. ¿Qué respondió David lleno de Ese furia? hombre merecía la muerte. Que merece la muerte, Ese mátalo. desgraciado, ese muérgano, merece la muerte, hay que matarlo. ¿Y qué le dijo Natán? Ese eres tú. Hombre, ese eres tú. Ese eres tú. Muchacho, Wow. tú eres ese hombre. Ajá, pero pregunto, Natán se quedó hasta ahí. Ya va a hacer la pregunta mejor. Hasta ahí David pidió perdón. No había pedido perdón. No, No no había había. pedido perdón. ¿Y qué le continúa diciendo Natán? Pero ahí no le, La David parte no más dice importante, primero. usted se quedó fue con el chisme. Espérate. No, Con ahí el- Creo que, yo pensaba que ahí David le reconocía y entonces ahí Natal le dice que el bebé va a morir, etcétera, Ajá. etcétera. David nunca reconoció, ahí no reconoció. Y, en el No, y es dice, he cuando al pecado contra el final. Señor, dice, pequé contra el Señor. No, 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 no. Cuando Natán le dice, tú eres ese hombre, Natán no se queda ahí, búsquenlo, búsquenlo. Yo no tengo Espérate, apuro, yo ¿dónde lo que está esa tengo es historia? hambre. Bueno, Ah, búsquenlo. No, ¿Qué le dice Natán? Que es la parte que a mí más me gusta. Ya David la regó, ¿verdad? Hasta homicidio, adulterio, abuso de autoridad, mentira, manipulación. Mira todo lo que usó David. 12:7. ¿dónde está? Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así Ajá. ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido Ah, mucho más. ajá, sigue. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de Entonces todos. Absalón se acostó con todas las mujeres después. Sigue, sigue. Ajá. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿Cuándo es que reconoce David? Cuando le va a bajar todas así. No, antes no. Antes el hombre estaba, mire, calladito, calladito. Cuando después le sueltan todo eso y Dios le dice, mira, y si eso te hubiese sido poco, te di riqueza, te di autoridad, te di mujeres, te di las tribus. Es más, si tú querías más, yo te lo daba. Hermano, cuando está así, ahora mire la respuesta que le da Natán. Cuando David dice, yo he pecado, dice David, ¿verdad? Ajá. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Oh, ahí está. Pregunto, ¿fue iniciativa de David o fue Dios que no quiso? Eh, ¿Le pasó por alto eso, lo perdonó? ¿Y por qué Dios lo hizo? Porque la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces cuando él escribe el Salmo 32, bienaventurado el varón, a quien Dios no inculpa de pecado. No me recuerdo la cita, pero hay una cita en el Nuevo Testamento. Sí, Romanos Romanos 4, a 4, mí me tira 7, 8. ahí. ¿Cómo Me tira dice? Ajá, ¿cómo dice? Romanos 4:8, si no me equivoco. 7, 8. Ajá. Aprendiste, Lisa, del jalón de oreja del otro Sí. curso. La Ay, oreja me la dejaron en la sí. mano. ¿Cómo dice? Dale, hermana, porque yo no lo estoy aquí. Ok, las 7, 8 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Eh? ¿Ve? Entonces ahí está hablando que es por la gracia, la misericordia de Dios. Entonces alguien dirá, pero Dios es injusto. No, oiga, oiga, la paga del pecado que es. Muerte. Muerte. ¿Habrá alguno, a excepción de Jesús, que haya venido en carne, pasado por este mundo y no haya pecado? No.
Entonces, ¿a quiénes le tocaba la condenación? A todos. Ser humano A a cada uno. todos, Todos. a todos sin excepción, ¿verdad? A todos. Entonces, la justicia de Dios, ¿qué exigía? Que toda esta gente, esa humanidad, fuera condenación, ¿sí o no? Ujú. Entonces, pero el que se va al infierno se va por injusticia o justicia de Dios, Por sus pecados. Por sus pecados. pero es justicia de Dios, ¿verdad? Ujú. Porque es justo. Tú pecaste, Ya, es justo. apagas. Ajá. Entonces, ellos se van al infierno por su Pecado. pecado, ¿verdad? Porque lo hicieron. Ahí estamos nosotros, ¿sí o no? También. Sí. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué hace Dios? En su omnisciencia, en su no omnisciencia, estoy buscando la palabra, se me fue. ¿Por qué él quiso? Pues, pero se me va la palabra. Soberanía. Soberanía, ok, muy bien. Dar a los que él quiso, darle gracia. ¿Ves? Entonces, usted y a mí nos tocaba infierno igualito, condenación, ¿sí o no? Sí. Ujú. Pero Dios quiso darnos gracia. Por su gracia somos salvos. Nos dio fe para creer que ese Jesús era el Salvador y que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. O sea que Dios puso la salida, mandó a Jesucristo, ya Jesucristo hizo todo, ahora tengo que trabajar con ellos y por mi gracia, por mi soberanía, yo escogí a Lourdes, a Rosaje, a Lisa, a Robert, a Daniela, a Carmen, a Casimira, a hacer a todo lo que Él quiso. Ah, pero es injusticia de Dios, no, injusticia de Dios fuera que si alguno no hubiese pecado, lo tiraron para el infierno, la condenación, ¿sí o no? Ujú. Entonces, la justicia de Dios se cumple con el que se va al infierno, a condenación. La gracia de Dios es la que evitó que usted y yo fuéramos para allá. ¿Se da cuenta? Porque todos hemos pecado, todos hemos fallado. ¿Qué dice Juan 3:16? Todos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque alma del amor, Dios alguno, pero léeme el 17 y léeme el 18. Dice, porque no envió Dios a Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. 18, 19 dice, porque el mundo ya estaba condenado. Ya está, el mundo ya estaba condenado. Cuando usted y yo nacimos, ya estábamos condenados. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado. ¿Cuál pecado, pastor? El pecado original que se transmitió por el pecado original de Adán y Eva, la carrera. Entonces, hermano, ya nosotros estábamos listos para la parrilla. Y de paso, nosotros hicimos nuestra parte para ir a la condenación, ¿sí o no? Ajá. Claro. Yo por lo menos, yo jugué todo el cartón de bingo y me lo gané todito. Yo lo llené, yo no dejé una ficha que no llenara. ¿Ves? De pecado, maldad, mentira, esto, lo otro, raca, raca, raca. Pero Dios quiso. Ahora, cuando nos escogió, dice la Biblia, Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo. O sea que no fue porque usted y yo hicimos algo malo o algo bueno, no. No había mundo. Mira, eso a mí me vuela la cabeza. No había mundo, no había mundo. No lo había hecho. Y ya Dios nos había escogido. Oye, hermano, gracias por su entusiasmo. Eso es lo que me enamora de Dios. Eso me enamora tanto, como dice un hermano que dice, gracias a Dios que Dios nos escogió ante la fundación del mundo, porque si ha esperado que haya mundo y que llegue yo, no me escoge. No, no me escoge. Y yo le digo, mira, yo también voy ahí. Si Dios no escoge antes, si espera ahorita, el cabello no entra. ¿Ves? Entonces, ahora, ¿qué parámetro usó Dios? Soberanía. Sí. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros? Agradecidos. ¿Seguimos pecando? ¿Hemos pecado? Sí. ¿Pecamos hoy? Sí. ¿Pecaremos mañana? Sí. ¿Por qué, pastor? Estamos en una naturaleza caída, carnal, que le gusta todo lo que engorda y todo lo que tiene grasa. ¿Entiendes? Y le sacamos el cuerpo a la dieta y, ¿sabes? Y échale azúcar, que le falta más. ¿Entiendes? Échale leche y de la completa, que tiene más grasa. Y ese espagueti con bastante salsa y mayonesa y mantequilla. Échale. Todo esto es rico. ¿Ven? Entonces, así estamos nosotros con el pecado. Entonces, yo no puedo, yo no recibo lo que yo no entiendo en la Biblia de que yo hice algo. Hermano, yo no hice nada.
Yo me gané el cartón completo. Y si el infierno, el lago de fuego fuera por paila, a mí me tocaba la más grande, la más candelosa. Pero Dios tuvo misericordia. Si usted piensa que usted hizo algo, entonces cuide lo que usted hizo. Cuide su salvación. Pero yo no hice nada. A mí me cogieron antes y entonces yo vivo agradecido, contento, que cuando peco, una vergüenza. Fíjate lo que Dios le dijo a David. Te di esto, te di esto, te di esto, te di esto. Si eso fuese poco, te podía añadir más. Y con todo, tú vienes ahora a hacer esto. Ah, esa es la vergüenza que a mí me da cuando peco. Dios mío, me salvaste, me limpiaste, me diste una esposa, 4 Yo hijos. pienso hasta más, le ofreció hasta la oportunidad para él caer en cuenta que cometió un pecado, porque Sí, él no tenía que enviar a Natán para que él le dijera nada. Y a lo mejor exacto. se quedaba callado, más Bueno, le ofreció esa oportunidad de desenmascararlo para que él se arrepintiera. y estábamos bajo la ley. Ujú. Que por la ley que le tocaba a David, por la ley que le tocaba. La muerte. La muerte. Vamos de una vez. Dice, pero Dios quiso, en su misericordia, por su gracia, no inculparlo de pecado. Entonces, hermano, eso nos lleva a nosotros a vivir más bien agradecidos, contentos con un Dios que es Dios, es Señor, pero es nuestro Padre. ¿Qué le parece? Y un Padre bueno, amoroso, porque Dios es amor. Eso a mí me quita carga de que esa angustia que entonces ya yo no oro porque tengo que orar a callar la conciencia. Me mandaron por cumplir, no. Yo quiero relacionarme con ese Dios que es mi papá, que me ha perdonado todo, que me suple, que me guarda, que me bendice, que me sana, que me ayuda, que me libra. Y que cuando me muera acá, papito, no te vuelvas loco. Ahí van los ángeles a buscar. ¿Ah? Qué bendición. Entonces no da vergüenza portarse así con Dios cuando uno peca, hermano. Sí. Ujú. Ahí está la cosa. Mire que se vive diferente, por eso es que usted me ve a mí tranquilo. No me interesa lo que tú digas, lo que dice la Biblia. Si para ti es pecado, para mí no. Ahora, si para ti no es, y la Biblia dice que es pecado, para mí sí es pecado. Entonces siempre vamos a la Escritura. Vamos bien, ¿verdad? Sí. Ok, entonces Salmo 32:2, ya sabe el contexto. ¿Quién me lee entonces en la página 66? Fíjate, no hemos salido ni de la primera página, que Daniela que pregunta demasiado. Este, la página 66 donde dice pensando en esto, esos 4 puntos, que esos 3 puntos, ¿quién me lo lee, por favor? Entonces, dice, Romanos capítulo 1 a 8 nos enseña resumidamente, no hay justo alguno salvo Jesús que pueda ser aceptado por Eso es lo Dios. que y yo les dice el resumen de ahorita, ¿verdad? Eso, no hay otras, así. La perfecta justicia de Cristo es acreditada, imputada en términos teológicos más exactos al creyente por gracia. Se lo acabo de decir, eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. A nosotros nos dieron la santidad, la pureza de Jesús y a Jesús le imputaron todos nuestros pecados. Perfecto. ¿Sí? El Espíritu Santo imparte al creyente el poder para vivir la justicia de un hijo de Dios. Exacto. Sin el Espíritu Santo no podemos. Hermano, el Espíritu Santo no está dado para hablar en lengua, para brincar. No, el Espíritu Santo está para que nos ayude a agradar a Dios. Que después vienen los dones, que es otra cosa, regalos. Yo hablo en lengua. Yo tengo don de maestro. Yo soy llamado al pastorado. Yo enseño. ¿Entiendes? Eso es muy diferente. Ok. Entonces, mire cómo se resume. Sigue leyendo, por favor. Consideraremos entonces. Consideraremos entonces la lección según los siguientes títulos. A. La justicia necesaria ante Dios, Romanos 1 a 3. B. La justicia acreditada por Cristo, Romanos 4 y 5. Y C. La justicia impartida por el Espíritu Santo. Ok, 6. entonces ahí está. Ahí, a grandes rasgos, del 1 al 8, se divide en esas 3 cosas. Pecamos y como pecamos, la justicia de Dios pide que hay juicio, hay condenación, pero la gracia de Dios se metió por el medio y quiso llamarnos a nosotros. Tan sencillo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a mantener esa justicia de Dios en nuestras vidas. Preguntas hasta acá, comentarios, observaciones. ¿Quién me lee Romanos 1:21, si mal no recuerdo? Romanos 1:21, a ver qué dice.
¿1:21 o 1:29? Bueno, ese, por ahí, léalo, por ahí, a ver qué dice. Bueno, 1:21 es, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es 1:21. Léame el 17 primero, por favor. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces fíjate que no hay justicia delante de Dios, sino es por fe en el Evangelio, por el Evangelio que se revela todo. Y que narra el Evangelio, todo lo que vino a hacer Jesús, lo demás es doctrina, las cartas de Pablo corrigiendo, poniendo las cosas en orden, pero los cuatro Evangelios hablan del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y el 18 qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Habrá injusticia e impiedad en todo el mundo? Ujú. Claro. Pregunto, usted y yo antes de aceptar a Jesús habíamos participado de injusticia a cualquier grado o nivel. Ujú, ya. ¿Te das cuenta? Entonces sigue leyendo, entonces, Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ese es el gran pecado. Fíjate, cambiaron, ¿qué cambiaron? La Gloria de gloria. Dios. Incorruptible por imagen de hombre corruptible. Ese es el gran pecado. O sea, no queremos a Dios, ¿verdad? Porque Dios no, o sea, si hay un Dios, yo tengo que entregarle cuenta. Yo no quiero entregarle cuenta. Eso es lo que hace el hombre. Yo quiero vivir por mi cuenta. Yo prefiero adorar aves, cuadrúpedos, reptiles. Fíjate hasta dónde llega el hombre. Ahí no está el diablo por todos lados, es el hombre, buscando no tener que entregarle cuenta a nadie. Entonces, por eso es que dice el famoso versículo, por cuanto todos pecaron, perdón, el 29, como que dice, Ok. El 19, porque lo que Dios se conoce se le manifestó, pues Dios se lo manifestó. mm, entonces todos somos transgresores. Ujú. Mándale a ese que acabas de leer ahorita, ¿qué es lo que entendemos de Dios? 19, porque lo que de Dios se conoce se le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ajá. O sea, que lo que usted y yo conocemos de Dios fue Lo porque conocemos porque Él nos lo dejó saber. así es sencillo. No fue que lo entendimos, no fue que lo buscamos, no fue que comprendimos, no es que somos inteligentes, no es que somos astutos, no es que tenemos estudios. No, hermano, Dios, ¿qué? Nos lo, No lo digo. No nos lo Lo mostró. manifestó. por eso dice la Biblia que a quien llamó Dios, a los vil, a los menospreciables, a los débiles del mundo, para avergonzar a los sabios y a los fuertes. ¿Te das cuenta? Entonces, hermano, ¿cómo no vamos a vivir contentos y agradecidos con Dios si lo poquito que sabemos es porque Dios nos lo ha revelado? Entonces, yo pregunto aquí entre nosotros, ¿habrá alguna arrogancia de nuestra parte? Porque ahora, ahora conocemos de los viajes de Pablo mejor que muchos hermanos. No, más bien, más bien, gracias Señor, porque habiendo tantos hermanos, usted quiso tomarme a mí para yo aprender un poquito más. No se vive mejor así, hermano. Ujú. Agradecido, agradecido. Por eso es que yo no acepto arrogancia cuando la gente está predicando y mucho menos regaño. ¿Qué te pasa? Lo poquito que tú sabes, porque Dios quiso dártelo a conocer para que nos bendiga a nosotros, no para que te enseñores de nosotros. Y peor es cuando se montan, entonces dicen lo que era y lo que no es. Ya, pues el paso me va a regañar, tengo que dar una ofrenda. No, vale, déjame quieto. ¿Ves? Vamos bien, ¿verdad? Pastor, ¿puedo leer el 21, el verso 21? Léalo, mi hermana, claro que sí. Lo que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que usted está diciendo.
Y eso de que conociendo a Dios, ¿sabes de dónde lo toma? La gloria de Dios, la creación, La que creación. que hay un creador, ¿verdad? Ajá. Entonces, no, yo no lo quiero conocer. No, ese Señor, ese Dios, ese poderoso, yo, si existe, yo tengo que entregarle cuenta a María Lourdes, entonces no quiero. Entonces, prefiero meter mi razonamiento Bien, en aparte. exacto. Ujú. Entonces, es justo que Dios mande su justicia diciendo que la paga el pecado de muerte. Claro que sí. Claro. Yo te di el chance, pero a ti te gustó más la idolatría, la maldad, el pecado, el vicio, la corrupción, ¿verdad? Eh, y reconocer que hay un Dios. Entonces, pero así estamos nosotros, no creo que no, pero Dios tuvo misericordia. Misericordia. Alguien que me lea Efesios 2 1 hasta el 8, por favor. Recuerde, usted puede pensar lo contrario. Eso sí, cuando usted lo vaya a explicar, saque su versículo, ¿ok? No me lo explique a mí, explíqueselo al que usted quiere explicárselo. No, yo no creo que sea así. Ah, pero eso es muy sabroso que me escogieron. Agradece, malagradecido que te escogieron. ¿Me entiendes? ¿Efesios qué? 2 1 al 8. ¿Cómo dice? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, Hasta ahí. lo mismo que los Ajá, demás. hasta ahí. Vamos a desglosar eso. No importa que no avancemos, pero quiero desglosar. Vamos por partes. Vamos a ir contando cuántas cosas malas teníamos. ¿Cuál es la primera? Vuelve a ver la primera. Muertos en delitos y pecados. Ajá, anote por ahí una. Muerto en delito y pecado. Una. Siguiendo la corriente del mundo. Y en otra Dos. corriente, conforme al Siguiendo, anote príncipe por de ahí, la ven potestad dos. del aire. Siguiendo la corriente del mundo. Usted sabe que este mundo no lleva nada bueno, ¿verdad? Ajá, van dos. Ya. Siguiendo el príncipe de la potestad del aire. Y el Imagínate, espíritu que ahora opera siguiendo en los ese hijos de desgraciado, desobediencia. joven. Y contento, no lo estábamos siguiendo triste. Ajá. Van tres, siguiendo al príncipe De la de la potestad. potestad del aire. Van tres. Todo en contrario, ¿cierto? Ujú. Qué más toca? Vivíamos en nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los Oh, pensamientos. vivíamos en nuestra carne, haciendo que la voluntad de qué? De la carne. De nuestra carne, hermano, eso no nos lleva a nada bueno, ¿verdad? Y De los aparte de la carne, pensamientos. De los la pensamientos. quinta, la voluntad de los pensamientos. Mire, ya van cinco cosas. ¿Qué más? ¿Qué Yo más? Éramos pondría también, teníamos el espíritu de desobediencia, Ajá. Y éramos el por espíritu que naturaleza ahora operan los hijos hijos de de ira. Ok, desobediencia. éramos hijos de De ira. desobediencia. Van seis. ¿Qué más? Naturaleza de hijos de ira. Ajá, éramos dados a la ira, al enojo, a la rabia, a lo que nos da la gana. Van siete cosas contrarias. De esas siete, hay una que no hace falta las otras seis. Ya con una, estábamos listos, estábamos bien mal para la foto. ¿Cuál es? Estar ¿Cuál cree muertos usted? estar muertos en delitos y pecados. Está con esa. Con la Con primera. esa. Estamos listos, muertos en delito y pecado. Pero aparte que estábamos muertos en delito y pecado, y ese muerto es espiritual, ya vamos a explicar. Aparte de muertos en delito y pecado, andamos haciendo la voluntad del diablo, la voluntad del mundo, nuestros deseos carnales, nuestros pensamientos, siguiendo al diablo, y éramos hijos de ira. Hermano, habrá alguno que conociendo esto después puede decir yo busqué, yo entendí, yo comprendí, yo acepté, yo peleé, yo busqué a Dios. No. Y para rematar hay otro pasaje en la escritura que dice, aparte que estábamos muertos, dice que estábamos de espaldas a Dios. No, ¿cómo? Peor muerto y de espaldas a Dios, Daniel, imagina. Un muerto y de espaldas a Dios. Ahora, ese muerto es espiritualmente.
Fíjate que dice Corintio que el que se une al Señor, una vez que aceptamos a Cristo y viene el Espíritu Santo, un espíritu es con él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu. Amor, La otra versión dice, y son espiritualmente uno. Entonces, ¿quién gobernaba nuestra vida antes de aceptar a Jesús? La carne. ¿Nuestro espíritu cómo estaba? muerto. ¿Quién es el que se comunica con Dios, que Dios es espíritu? Nuestro espíritu. Pero si estaba muerto, no se No podía se podía comunicar. Entonces, comunicar. ¿quién estaba mandando? El alma con las pasiones, odio, Ujú. rencor, Gloria. ira, todas esas cosas, y la carne que ayudaba, entonces la mandaba el alma con la carne. Una vez que, por la misericordia de Dios, que no hemos terminado el versículo, aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros, se une a nuestro espíritu, lo resucita, y entonces que empieza la pelea. Porque antes Ujú. hacíamos y sabroso, ¿entiendes? Ahora no hay un Espíritu Santo que está con mi espíritu vivo en comunión con Dios, y eso que está haciendo la carne, no, entonces a empezar a controlar esa alma loca, descarriada, y esa es la pelea que tenemos. ¿Ves? Pero entonces es buena señal de que estamos luchando. Ay, pastor, estos malos pensamientos es buena señal, porque antes te lo gozaba todo. Antes te deleitaba esos malos pensamientos, esos malos deseos, y me decía esas mentiras bien preparadas, bien sazonadas, esas mentiras, y todo. Ahora no, ahora nos sentimos mal. Esa es buena señal. Termina el versículo 8 entonces, Rosángel. Llegamos hasta el 3, pastor. Continuó desde el 4 hasta el 8, ¿verdad? No, ¿hasta dónde llegaste? Al 3. El 3, lo completé el 3. Ajá, termina, pues. Yo pensé que íbamos por Pero el 7, Dios, imagínate. no, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Oh, y nos Por recordó. gracia Ujú. sois salvos. Ahí está, por gracia soy salvo, es por gracia, porque con ese Dios que es rico en misericordia, por ese amor con que nos amó, hermano, yo pongo la palabra quiso darnos vida en dónde, ¿por quién? En Cristo. Por Cristo. Y entonces dice, por gracia soy salvo. Ahora sigue diciendo, vamos a ver cómo llegó esa gracia a nosotros. ¿Cómo llegó? Sigue leyendo hasta el 8. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Con Cristo Cristo Jesús, Jesús. para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dos Dios. cosas ahí. Dice que entonces, pero ¿por qué no llamó? Para mostrar en los siglos venideros, o sea, ahora nosotros a través de Cristo, su gracia y su amor, como diciendo, mira Robert, mira Lisa, mira Lourdes, mira Daniela, mira Rosángel, mira Carmen, mira Sergio, todo está en vagabundería, en cosas raras, extrañas, esto, y Dios nos llamó. Ese es su misericordia. ¿Te das cuenta? Gracias a Dios. Entonces dice, vuelven a leer el 8 ahora, con esto cerramos esta parte. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Ok, Dios. mire cómo se explica esto. Por gracia soy salvo. O sea, gracia es la salvación inmerecida, ¿verdad? Eso es gracia. Entonces, pero ¿cómo nosotros recibimos esa gracia de Dios, ese favor inmerecido, esa salvación? Entonces, mira lo que hace Dios. Por el Espíritu Santo nos da fe. Léelo otra vez. Por gracia soy salvo por medio De la fe. De de la la fe. fe. Mira que no somos salvos por fe, sino por medio de Por la medio fe de la fe. para alcanzar la gracia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el versículo? Que fíjate, Sergio Cabello estaba ahí, ¿verdad? Estaba ahí, fastidiando. Yo fui a fastidiar, hermano. Yo fui a perturbar, a burlarme de los evangélicos. Yo no quería nada con evangélicos, ni cristianos, ni biblia, ni nada, nada. Y yo fui a reírme y a bailar los coritos y a faltarle el respeto a todo el mundo ahí.
pero la palabra fue entrando, y yo ni cuenta me di. Entonces, oiga bien, mira cómo dice la palabra. Por gracia soy salvo, o sea, yo no fui buscando salvación. Por medio de la fe. ¿Quién me dio la fe a mí para creer que ese predicador hablando de Jesús era verdad? El Espíritu Santo. Espíritu Entonces, Santo. ahora, es que yo tuve fe. No, ahí dice que esto no es ¿de quién? ¿De quién Por no es la fe que gracia. me dieron? No es de Esto no es vosotros. de Porque vosotros. es un don de Dios. No es de vosotros. Es un don de Dios. O sea, Dios quiso regalarme a Salió de mí Dios. y a ustedes el don de la fe, que es muy diferente a la fe de Romanos 11. Eso lo voy a explicar un miércoles cuando me toque a mí. Es muy diferente a la fe. Esta fe es para creer que lo que me dijeron de ese tal Jesús es verdad. Entonces mi espíritu resucitó y yo dije, acepto a Cristo, me arrepiento de mis pecados, confieso. Ahí está la gracia de Dios. Entonces, que fue a bailar, a burlarse, aquella que era esta, aquella que era otra, que era bruja, hechicera, espiritito, ladrón, homosexual, lo que queramos haber sido, ahora nos dieron fe para creer que Jesús es el Señor, lo aceptamos y somos salvos por esa gracia de Dios. Porque tú acabas de leer, Dios que es inmensamente rico en misericordia y para demostrar en los siglos venideros, hermano, tu amor y su bondad, nos dio gracia, nos dio fe para creer que Cristo es el Señor. ¿Ah? No vamos a vivir agradecidos de esto, ¿no? Amén, claro que sí. ¿Usted cree que si yo fuera Dios, yo hubiese escogido a mí? No. Eso lo hace nada más a Daniela. Pero Dios es misericordioso y lo trajo de Trinidad. De Trinidad. Lo trajo para acá, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermano, hay que vivir agradecido, contento. Eso era como dice aquí el punto B, como dice, la justicia acreditada por Cristo. ¿Alguien quiere comentar algo? No, pastor, yo sabía eso. Si usted, ahora que usted se está enterando de eso, pastor, no, dígalo. Entonces, eso, hermano, debe quitarnos carga. Usted no puede perder nada porque usted no ganó nada. Usted no peleó nada. Antes que, ¿cuándo lo escogieron a usted? Alguien que me lea ahí mismo, pero ahora Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ajá. Dos cositas primero. ¿Quién lo escogió? Él, ¿En Dios, quién? En él. O sea, por él mismo. ¿Verdad? ¿Cuándo nos escogió? Antes de la antes de la fundación. fundación del mundo. ¿Dónde estaba el mundo? No estaba todavía hecho. No había nada. Y si no había mundo, ¿dónde estábamos nosotros? Digamos, Es un misterio, ¿verdad? En la mente de Dios, yo no sé. Pero no estábamos. Pregunto, ¿habíamos hecho algo bueno o malo? No. Entonces la escogencia de la gracia de Dios no fue porque hicimos algo bueno, ni porque hicimos algo malo. Porque no existíamos. Eso a mí cuando me pongo a pensar esto, me Tengo- vuela la cabeza de agradecimiento, hermano. ¿Puedo hacerle una pregunta, pastor? Dígame. Está Ok. Robert para responder. Siempre a mí cuando se me presentó esto por primera vez, mi mente lo que pensó fue, si somos escogidos en él antes de la fundación del mundo. Y hay una corriente que dice, algunos son escogidos, otros no. Pero en Romanos leemos que dice que aquellos que no escogen tienen el libre albedrío. Entonces, Dios escogió a la humanidad completa y es por el libre albedrío o No. Le expliqué que el que se va a condenación es por su pecado. Esa es la justicia de Dios. Ajá. Lo que no vamos a condenación es por la gracia de Dios, no por obra nuestra. Ok.
Entonces nadie va a acusar a Dios y decir, yo estoy en el infierno porque tú no me escogiste. No, tú estás en la condenación porque tus pecados te llevaron ahí. ¿Entiendes? Si Dios no ha escogido a Lourdes, Lourdes también se va a condenación, porque Lourdes era pecadora, pero Dios quiso. ¿Por qué? Como decimos nosotros los americanos, I don't know, ¿entiendes? Y la salvó antes que haya creado el mundo. Ya Dios la quiso darle gracia a usted. Ah, pero ¿y por qué a este Señor no le dio gracia? Eso queda en manos de Dios. ¿Y por qué se va a perder? Porque Dios no le dio gracia. No se va a perder por su pecado. ¿Te das cuenta? O sea que más bien vamos a darle la vuelta al asunto, porque a veces queremos, o sea, cuando uno piensa así, hermana, lo que queremos es a la vuelta justificarnos nosotros, por si yo meto la pata, ¿entiendes? No, este se perdió porque Dios no lo escogió. No, este se perdió por su pecado. Acuérdense que le dije que nuestra mente fue tergiversada, nuestras emociones, nuestro raciocinio fue tergiversado. ¿Dónde es que hay libre albedrío? Le explico. Quiero dejar esto claro. El libre albedrío es la capacidad que toda persona tiene en condiciones normales de decidir algo, ¿verdad? Este es el libre albedrío. Pero es en las cosas naturales de este mundo. En las cosas espirituales nosotros no tenemos libre albedrío, no teníamos libre albedrío, perdón. ¿Por qué no teníamos libre albedrío para escoger a Jesucristo como el Salvador? Porque espiritualmente, ¿por qué no? Porque estábamos muertos en nuestros delitos. Exacto, entonces no hay libre albedrío. Un muerto físico acá tiene albedrío Entiendo. para escoger algo de acá. No, entiérrame con la camisa azul. No, aquí te metas. No, ya no, tú no tienes nada para escoger. Entonces, el libre albedrío de los hombres es relacionado con acá. Yo decido qué como, a dónde voy, dónde vivo. Yo hago lo que me dé la gana, así me perjudique. Pero espiritualmente no teníamos capacidad de escoger porque estábamos muertos y de espalda y engañados por el diablo y haciendo los deseos de la carne y haciendo los deseos de nuestro pensamiento y éramos hijos de ira. O sea, ahí no hay libre albedrío. ¿Ves? Porque un muerto no puede escoger. Entonces, ahora vamos a complementar esto. ¿Cuándo nos conoció Dios entonces, según Efesios 1:4? Antes de la fundación del mundo. Entonces vámonos a Romanos 8. Creo que el verso 29, 30, por ahí. Romanos 8. 29. 29. El 29, pastor. ¿Cómo dice? Porque a los que antes conoció, Párate también ahí. los predestinó para que... ¿Cómo dice comenzando? ¿Cómo dice comenzando? Dime nomás la primera parte. Porque a los que antes conoció. Ajá, párate ahí. ¿Dónde fue ese antes? Antes de la fundación del mundo. Exacto, porque si fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, es porque ya Dios nos conocía antes de hacer el mundo. Ay. Porque el Romano nos explica. Y a los que antes conoció, así es que dice, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y a los que antes conoció, antes de fundar el mundo, ya nos conoció. ¿Qué hizo Dios con lo que conoció? ¿Qué hizo? Sigue, Rosana. Nos predestinó. Los predestinó para que fuesen No, hechos a la imagen de su Hijo. También a los que antes conoció, También los predestinó para que fuesen... a los que antes conoció, ¿qué hizo? Los También. predestinó. No los predestinó, no, también. También. Ajá, ¿viste? Entonces, a los que antes conoció, ¿cuándo? Ya sabemos, según Efesios 1:4, que fue antes de la fundación del mundo, a los que conoció, también los predestinó. Sí, ajá. ¿Para qué? Que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está. Pregunto, ¿usted y yo podríamos hacernos por libre albedrío a imagen de Jesús? No. Jamás. Eso lo tuvo que haber hecho Dios por medio del Espíritu Santo, hermano. Siga. Que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ajá, muy Gloria bien. a Dios. Siga, cada vez que la cosa pone buena. Ahora que viene lo bueno.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y Párate a ahí. los que llamó, Párate ahí. Y a los que llamó, ¿cuándo los llamó? Antes de la fundación del mundo. Ajá, y él lo conoció. Ahora fíjate, los llamó, ajá, ya yo llamé a esto, ¿verdad? A esto. ¿Qué les hace ahora? Lo justificó. ¿Qué es justificar? ¿Qué es justificar? Lo que acabamos de hablar. ¿Qué No hay crédito de... La justicia. Ajá. Exacto, la santidad, la pureza de Cristo se nos la puso a nosotros y las cochinadas, vagabunderías, carnalidades nuestras. Jesucristo. Cristo. Oh, ¿por qué? Porque Él quiso, dice, lo justificó. No es que hicimos nada, nosotros ni sabíamos lo que estaba pasando, hermano. Siga, lo justificó. A estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ah, oye, ¿eso es presente o es pasado, Rosana? Pasado. Hacia que delante de Dios ya nosotros estamos justificados, estamos conocidos, llamados, justificados y glorificados. O sea, por eso es que Jesucristo murió por nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Ya Dios, a usted y a mí, ¿dónde nos tiene? Sigue leyendo, sigue leyendo. Pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra Exacto, nosotros? hermano, ya nosotros estamos glorificados. Hay otro pasaje que dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Hebreo dice que Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Hermano, ¿cómo cree usted que Dios le va a negar a Jesucristo la intercesión por usted y por mí cuando ya nos justificó, cuando ya nos llamó, cuando ya nos glorificó, cuando ya le quitó la santidad a Cristo y nos la puso a nosotros, cuando ya Cristo llevó todo en la cruz del Calvario, cuando Cristo dice ahí que intercede por nosotros? Es más, ya Dios dijo, y a esto ya lo glorifiqué. ¿Usted cree que Dios ahí arriba nos va a tirar ahora para abajo? No, hermano, eso sí, vamos a llevar las consecuencias si fallamos. Total, total, Sí. total, de lo que sea. Y si pecamos, hicimos algo, hay consecuencias, ¿cierto? Pero su salvación, usted no hizo nada para obtenerla. Usted se está enterando ahora que fue lo que hicieron por nosotros, ¿sí o no? Una pregunta. Y cuando dice muchos son llamados, pero pocos los escogidos, ¿cuál es la diferencia entre el llamamiento y... Ya, eso lo vamos a ver en el libro 5. Mm, Porque tengo que explicar todo el contexto. Ese día los invito para que tengan el libro 5 del otro curso. Hay que explicar todo porque estamos hablando de Mateo 25. ¿Me entiendes? Mateo 24 y Mateo 25. Y vamos a hablar quiénes son llamados y qué lo he escogido, porque a lo mejor están hablando de Israel y nosotros nos lo estamos tirando a la iglesia. Te dejo ese pedacito ahí. A lo mejor es para Israel y nosotros se lo estamos aplicando a toda la iglesia. Pero entonces sí que ver en dónde está metido eso. ya. Y si nos ponemos ahorita, si es verdad que... No, muchachos. Ok, vamos bien hasta acá entonces, ¿no? Ok. Very good. ¿Estás contento con Dios ahora más todavía? Very good. Ujú. Bueno, gracias. Siempre estoy contento con Dios. Pero ahora más todavía, Siempre estoy. ¿entiendes? Entonces, ahora más vergüenza nos debe dar cuando fallamos, ¿sí o no? Amén. Porque Así no es es. lo mismo ir, ay, pequé, que me va a dar mi correazo. Ay, no, qué vergüenza, vale, otra vez, hermano. Vamos a leer el punto 12. A ver qué sacamos ahí el punto 12. Todo el capítulo 4 se ocupa del magnífico ejemplo de la fe de Abraham y de cómo Dios le contó esa fe por justicia, aceptándolo como justo, como en Romanos 4:22. Después Pablo se apresura a indicar que esa justicia acreditada no fue solo para Abraham, sino también para Nosotros. nosotros. Sí, No hizo la clase, me estoy dando cuenta, está yendo para abajo. Cree que yo estoy viejo, pero todavía me doy cuenta de las cosas. You got it, you got it. Si tenemos fe. Lea el último versículo.
Romanos 4:25 y medite en la verdad que contiene. Ok, vamos a leer entonces 4:22 al 25. Vamos a leer para que vean que todo es por fe, pero ya usted sabe que la fe no la dieron, ¿verdad? Según Efesios 2:8. Ya usted sabe que la fe que usted tiene, pues se la dieron. Ok, Amén. Romanos 4:22. ajá, al 25. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjate, ¿para nuestra qué fue resucitado? ¿Para nuestra qué? Justificación. Es que era la única forma. Si Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y no resucita, hasta ahí llegó. Pero cuando se buscó, ¿qué hizo Jesús? No, él lo que hizo fue poner su vida por los demás. A él no le tocaba morir. Él murió por los pecados de los demás. Entonces dice Romanos mismo que la muerte no pudo retenerlo. Tuvo que soltarlo. Entonces ahí se presenta delante de Dios. Ahí es donde se cumple la exaltación de Cristo. Y entonces ahora nosotros somos justificados por Cristo. Por eso es que estamos escondidos en Cristo, ¿no? No hay que yo predico, que yo enseño, que yo canto, que yo atiendo a los niños, que yo limpio la iglesia, que yo soy el que de las danzas, que yo el de esto, que yo el que... Hermano, son cosas secundarias por agradecimiento. La salvación es por la fe puesta en Jesucristo, que murió por nosotros y resucitó al tercer día, pero que esa fe nos fue dada como un don, un regalo, para que la gracia de Dios que llegara a nosotros, ya que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, y a los que Dios llamó, a esto también predestinó, a esto también justificó y a esto también glorificó. Usted se va a encontrar que la otra corriente dice que cuando Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, miren lo que dice la otra corriente, era que Dios en su omnisciencia sabía que ustedes y yo íbamos a aceptar a Jesucristo. Entonces, como Dios sabía que ustedes y yo íbamos a aceptar a Jesucristo cuando nos lo presentaran, entonces Dios nos escogió. Digo, para que hay un gran problema. Entonces no es por escogencia de Dios. Dios lo que hizo fue confirmar lo que usted había decidido, ¿sí o no? Decidido. Exacto. ¿Se da cuenta? Entonces ahí entra la vanagloria. Ujú. ¿Me expliqué bien? Lisa, ¿me entendiste? No, Ok, sí, es que te vio en la cara que no. Yo no. sí. ¿Entiendes? La otra corriente dice que esa parte donde Cuando dice dice la otra corriente, ¿cuál? la que dice que la salvación se pierde. Ok, Salvo siempre salvo verso. ok. Ah, entonces dice que esa de que Dios nos escogió ante la fundación del mundo, nos escogió porque según Dios en su omnisciencia, que ya sabía del futuro, sabía que Elisa iba a aceptar a Jesús, que Elisa iba a entender el mensaje de salvación y Elisa iba a decir acepta a Cristo. Entonces, como Dios sabía que tú dentro de 100.000 años ibas a aceptar a Cristo, yo escojo a Elisa. Entonces, ¿quién sí escogió? ¿Lisa o Dios? Dios. No. No, Lisa, en ese caso Lisa, ¿qué es sería lo que Lisa. hizo Dios? Confirmar Confirmar lo que Lisa hizo. lo que Lisa hizo. Todavía te tienes cara que no entiende. No, pero aún así veo, por ejemplo, la omnisciencia de Dios de que Él sabía desde antes. Pero ¿y qué hacemos con todos los demás versículos que hemos leído hasta ahorita? Eso sí, por eso. Por eso te digo que Sí. si es así, de que Dios lo que hizo fue confirmar en su sabiduría, en omnisciencia, que tú ibas a aceptar a Jesús, entonces no es toda gloria de Dios. Es que el entendimiento de Lisa, su sabiduría, su astucia, su comprensión, ella lo agarró. Entonces, si Lisa lo agarró, lo entendió, lo comprendió, tú me estás dejando por fuera la decisión de Dios. Cuando tú, como estabas en ese momento, cuando
supuestamente entendiste, comprendiste y aceptaste. ¿Cómo estabas tú? Muerta. Ajá. Y si Dios no te ha dado el Espíritu para darte fe, para creer, tú hubieses aceptado a Jesús, No. entonces no es posible que sea tu decisión la que haya dicho Dios. Yo sé que ella va a aceptar por su entendimiento, pero yo respeto esa corriente. Pero cuando yo no le encuentro asidero en la Biblia, entonces tú ves a esa gente, esos hermanos, no estoy hablando mal de ellos, que viven asustados, que tienen una imagen de Dios castigador. Y no solamente es Dios amor, sino también es fuego consumidor. Entonces están con ese miedo, con esa angustia, y se acercan más bien temerosos bajo un castigo porque pecó. Yo me acerco más bien avergonzado porque tan bueno que es usted como padre, todo lo que ha hecho por mí, y yo voy a seguir metiendo la pata, qué vergüenza. Es muy diferente, es muy diferente. ¿Ves? Entonces están esas dos corrientes. Yo sé que yo no hice nada. Yo, es más, yo ni quería saber nada de Dios. Yo estaba cómodo como estaba, sépalo. Yo tenía 18 años. ¿Qué quería yo de Dios? Nada. No, yo no tenía ya papá, no tenía mamá, mi hermana mayor no estaba con nosotros, mi hermano mayor dijo, ese es problema tuyo, y yo lo que hacía, lo único que yo le ponía atención era el estudio, yo estaba en la universidad, y dije, me voy a graduar por mi mamá, por más nada, pero una vez que yo salía de la universidad y de mi trabajo, el diablo era compinche mío, ¿entiendes? Y hacía y deshacía y no tenía control, no tenía freno, no tenía nada, no tenía nada, y en un barrio que eso es duro. Entonces, ¿qué era yo de Dios? Yo fui a burlarme, a reírme de todos esos locos, esos evangélicos, falta de respeto. ¿Ves? Ah, pero yo digo, este negrito, pues jalo yo para acá. Y mira dónde me tiene aquí ahora dándole gracias a Dios, atormentándole la vida a muchos hermanos. ¿Entiendes? Entonces fue Dios, yo no busqué nada, yo no busqué. Es más, porque ¿cómo buscar si estaba muerto y ni sabía? Vamos a suponer que estaba vivo, ni sabía, y ni quería, ni entendía. Hermano, no, no. Yo te digo, y yo encuentro basamento en la escritura. Pero el que quiera pensar al revés, yo respeto eso. Dime, Daniela. El salvación se puede perder. No, te estoy Ok, diciendo que hay dos corrientes. Uno piensa que sí, ok. y la otra corriente, que es donde estoy yo, piensa que no, porque yo fui escogido, apartado, glorificado, justificado. Lo que yo puedo llevar es las consecuencias de una desobediencia. Pero que Dios vaya a echar para atrás, no, porque yo valgo la sangre de Jesucristo, que yo estoy en sus manos. Pero el que piensa que la pierde, entonces tú lo ves que vive asustado, angustiado, todo. Entonces, voy a orar para callar la conciencia. Entonces, Daniela, puede venir para la iglesia, para media, sí, pero puede ir para la danza, sí, pero puede ir para que cante, sí, pero te necesito para que vaya, sí, 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 porque mientras más haga, Daniela se siente más cerca del Señor, porque como ella hizo supuestamente algo para aceptar a Cristo, ella tiene que cuidar su salvación. ¿Ves la diferencia? Entonces, no, cuando el que está So, llamado sabe que tiene un entre llamado. las dos líneas, en la santificación entra que una es obligatoria, o sea, una es por agradecimiento y la otra es obligatorio porque tengo miedo que voy a perder Eso es mi... lo que no lo dice la Biblia, pero eso es lo que en la práctica la gente sí. hace. Ok. ¿Entiendes? Ahora, fíjate lo que es la tristeza. Ahora, el que piensa que se pierde, Dios lo sigue guardando igualito. Dios dirá, eso lo piensas tú, yo no lo dije yo. Yo te estoy guardando. Yo creo que muchos se van a despertar en el cielo. ¡Ah! Estoy salvo, estoy aquí. Y qué angustia que no me aproveché muchas cosas que podía hacerlas tranquilamente. Entonces, Y a no ver si hago esto porque es pecado, cuando, no hago aquello que es pecado. Y cuando usted definió el libre albedrío es que nosotros tenemos el libre albedrío, pero como estamos muertos, no podemos ni siquiera escoger. ¿O lo cómo define el libre albedrío dentro de este esquema de que nosotros no perdemos la salvación? Y entonces, ¿qué libre albedrío nosotros tenemos? decís, oye, mira que te dije, libre albedrío espiritualmente no hay, No, No hay. porque si la persona está muerta espiritualmente, ¿cómo decide? Exacto. Ok. Ujú. Entonces, el libre albedrío en lo natural, en lo secular, en lo material del mundo, sí tenemos libre albedrío. Albedrío. Quiero Ok. vivir en Florida, me quiero ir para Puerto Rico, quiero estudiar
esto, ahora me voy para esta iglesia, no quiero este carro, quiero aquel, ¿entiendes? Voy a comprar esta ropa, quiero llevar a mis hijos para tal sitio. Ah, ese es el libre albedrío en lo natural. Pero en lo espiritual, si Dios te dio un llamado específico para algo, olvídate, tú estabas muerta. Cuando tú te llamaron, tú no decidiste. A ti te dieron el paquete, te llamaron y te dieron el don de esto, te dieron el ministerio de aquello. Ya lo que te queda a ti es desarrollarlo. Esa es la... En esa línea de pensamiento también el libre albedrío entra el nivel de resistencia que pone la persona. O sea, hay personas que creen y son salvas dentro de la línea de pensamiento, o sea, que creen y son salvas, pero le dan larga al asunto, a veces pecan un poquito más, a veces sabiendo lo que es correcto no lo hacen y como que No, le... no entiendo la primera parte no entiendo. Sí, que el libre albedrío es en la vida de la persona, en el diario vivir de la Ya es persona. creyente. Ya, sí, que no tiene, que no es en esa línea de pensamiento no es un asunto de salvación. Ok, No ya es tiene que ver con creyente. salvación. Ya, ok. Es que en su vida, hasta donde la persona deja que el Espíritu Santo lo controle y hasta donde la persona sigue Ah, ya esa es otra existiendo. cosa. Ya esa es Eso, otra cosa. eso. Que Ya podría ser depende. el de no contriste el Espíritu Ajá, Santo. Yo tengo libre Exacto. albedrío y ajá. contriste mi Espíritu. Ahora, pero fíjate que no es lo espiritual, sino en las decisiones que yo voy a hacer. Ejemplo, no quiero ir a la reunión, no quiero orar, me gusta tal cosa que yo sé que es una tentación que yo puedo pecar. O sea, ya tú estás metiendo tu mente y actuando por la La persona consecuencia. puede tener una vida espiritual más Desarmó. amplia, pero en realidad, pues como quien dice, no se desarrolla hasta donde pudiera Exacto, desarrollarse, exacto. porque no... Ajá, pero que es muy diferente en cuanto que ya aceptó a Cristo porque Dios lo llamó. Ahora, fíjate, te voy a poner un ejemplo mío, que ni va ni viene. Ahora, después de 5 años, que yo voy a hacerme miembro el 1 de mayo, comer de la comida, todo lo que me venga y me lo voy a comer. Esa fue mi libre decisión, porque hace 2 años yo llené la planilla y después dije que no. Como dije que no, no. ¿Ves? Entonces, ahora, cuando dije, oye, pastor, sí, como todo, tú te especializas en tu carrera y le pones cariño y estudio y das la milla extra, cuando vayan a ascender a alguien a un mejor puesto, piensan en ti. Pero si tú te pones a fastidio, nada, todo el mundo va a subir y a ti te dan de último. Lo mismo en las cosas del Señor. Ya. Ujú. Puedes tener el llamado, pero si eres no quiero, ¿quién te va a obligar? ¿Eh? Pero gracias a Dios que todos los que estamos aquí queremos. Y vamos para adelante en el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, Gracias, gracias. yo estoy muy contento con ustedes. Bueno, bendiciones, paz y salud. A ver.